Hola amigos, bienvenidos a su programa de Radio Vados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Números, capítulo 33. Como siempre, queremos invitarlos a que revisen en nuestro canal la programación de Escuela Sabática que diariamente emite un repaso de la lección de ese día, y el sábado ustedes pueden tener una visión un poco más general del repaso de la lección de Escuela Sabática. Como siempre, antes de iniciar, vamos a orar. Buen Dios, que el pasado podamos entender su valor, que podamos recordar nuestras jornadas, así como el pueblo de Israel, y que de esta forma podamos darnos cuenta de lo bueno que has sido tú para evitar caer en idolatría. En Jesús. Amén. Capítulo 33 del libro de Números es uno de esos capítulos que a nadie le gusta en el año bíblico, porque nos lleva a una cantidad de información que aparentemente no tiene sentido, que aparentemente es inútil. ¿Por qué? Porque el capítulo 33 del libro de Números lo que hace es un recordatorio, ¿sí? Lo que él hace es un recordatorio de cuáles fueron las jornadas del pueblo de Israel a lo largo del desierto. Entonces dice, y de este sitio fueron a tal sitio, y de este sitio fueron a este otro sitio, de este otro sitio fueron a este otro sitio. Cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por qué eso se registra en el texto? Yo te quiero llevar por un momento a cuando esto se está recordando, ¿ok? Hay una generación que sale de Egipto y esta generación muere en el desierto. Una nueva generación se levanta, conquista ya parte de la tierra que Dios les ha prometido y en cierta forma están a punto de cruzar el Jordán, aun cuando narrativamente aún nos falta un libro para que esto se dé. Entonces están a punto de cruzar el Jordán. Es una nueva generación, pero sobre todo es una nueva generación que quizás no tiene la capacidad de recordar todo lo que Dios ha hecho. Cuando nosotros nos olvidamos del pasado, corremos ciertos peligros. Porque cuando ustedes y yo nos olvidamos del pasado, se nos olvida de dónde venimos, todo lo que hemos pasado, porque nosotros tenemos cierta capacidad de fijarnos en el presente y de preocuparnos por el futuro. Y el pasado, dependiendo de cuán agradable haya sido, usualmente lo recordamos o no. Entonces, pero el pasado tiene un poder, porque el poder es que evoca en el presente los recuerdos, las experiencias, las sensaciones y sobre todo los aprendizajes que una persona, o en este caso un pueblo de forma colectiva, ha tenido con el paso del tiempo. Como nosotros no nos podemos fragmentar y decir de aquí en adelante yo soy una cosa y ya, sino que nuestro ser es una continuidad histórica. Olvidar el pasado es olvidarnos a nosotros mismos, porque es carecer de memoria y es carecer de que esto que yo soy en el presente es el resultado de una serie de decisiones y afectaciones que ocurrieron en el pasado. Entonces, cuando el pueblo de Israel empieza a recordar el pasado, empieza a decir, y de aquí fuimos a tal sitio, y de tal sitio fuimos a tal sitio, de este sitio a este sitio automáticamente evoca el hecho de que de este sitio a este sitio pasó esto, esto y esto, pero Dios nos cuidó. Y cuando fuimos a esto, ¿te acuerdas que aquí era donde no había comida y Dios hizo descender maná? Y luego llegamos acá, ¿te acuerdas que aquí fue donde Dios proveyó agua? Entonces, estos sitios se convierten en cierta forma como señales. Y estas señales lo que permiten es que cuando hacemos un recorrido mental de lo que ha pasado en nuestra vida, estas señales se convierten en recordatorios que hacen eterna la intervención del Señor en nuestra vida. Esto que pasa acá en Números 33, en cierta forma nos invita a nosotros también a hacer un recorrido. Y de hecho quiero invitarte a hacer este ejercicio hoy. Toma una hoja en blanco, un lapicero y entonces anotes en esa porción del papel las bendiciones que Dios ha tenido contigo. Anota una bendición al menos por cada año en los últimos 5 años. Es decir, haz el ejercicio al que nos está invitando el libro de Números, el capítulo 33. Piensa en, este año, ¿cuál fue la más grande bendición que recibiste? Y haz el ejercicio por 5 años. ¿A qué nos ayuda eso? Nos ayuda a entender que nuestra relación hoy con Dios y nuestro momento hoy con Dios, en cierta forma, está construido con los ladrillos de cada uno de esos años del pasado. Y que el cemento con el que cimentamos nuestra relación hoy con Dios es el de las decisiones espirituales que hemos tomado en esos años pasados. Y te aseguro que al recordar vas a descubrir una verdad muy grande y es: Dios ha sido bueno todo el tiempo
y todo el tiempo Dios ha sido bueno. ¿Y a qué nos invita a recordar? Porque recordar no es un ejercicio que persiga un fin en sí mismo. Dios nos invita a recordar para tomar decisiones hacia el futuro. Dios les recuerda a Israel por dónde ha estado para al final del capítulo 33 decirles que tengan cuidado de no caer en idolatría, porque había sido Él el que los había acompañado en su jornada en el desierto, había sido Él el que había provisto las bendiciones, no los otros, no los dioses de la tierra de Canaán, no las estatuas a las que ellos se iban a haber visto tentados a adorar. No eran los dioses de los cananeos los que los habían llevado a ese punto, era el Dios de Israel. Y cuando nosotros recordamos lo bueno que ha sido Dios con nosotros, nos lleva al mismo punto, a entender que a veces le rendimos un culto, en lugar de a Dios le rendimos culto a la iglesia, en lugar de a Dios le rendimos culto a nuestros intereses, en lugar de a Dios le rendimos culto al trabajo. Pero no fue el trabajo, no fue la iglesia, no fuimos nosotros, fue Dios. Y por eso es importante recordar. Cuando recordamos a Dios, miramos al futuro sabiendo que el mismo Dios del pasado nos sostendrá en el futuro. Que hoy puedas hacer el ejercicio de mirar atrás, de ver cómo Dios te ha conducido en el pasado, para que tengas la seguridad de que Él seguirá haciendo lo mismo en el futuro. Que Dios te bendiga.